Doctorado en Innovación Educativa con uso de TIC. Entender este doctorado es posible si se reconocen al menos 3 cosas. Primero, su origen. Segundo, la naturaleza de su objeto de estudio. Y tercero, los principios educativos aplicados al diseño del programa, que corresponden a una perspectiva contemporánea de la educación. Este doctorado surgió en primera instancia como producto de la trayectoria investigativa y formativa del Centro de Tecnologías para la Academia CTA y de su grupo de investigación Tecnologías para la Academia Proventus, catalogado actualmente en A, siendo una unidad con una vocación más orientada a la formación en posgrados y a la investigación sobre el uso de TIC en educación que a la presentación de servicios tecnológicos transversales para la universidad, como era en sus orígenes 30 años atrás. El foco principal del trabajo de su planta docente se ha direccionado hacia el desarrollo de competencias investigativas y de experticia en el uso de TIC, tanto en pregrado a través de semilleros como en posgrado a través de 213 tesis de maestría de los programas que tiene el CTA, en donde la gran mayoría de estos proyectos han sido desarrollados bajo una vocación de mejoramiento o transformación de procesos educativos a través de la incorporación de las TIC. La experiencia del CTA orientando programas y el impulso de crecimiento de su grupo de investigación permitió reconocer que era el momento adecuado para avanzar hacia un estadio más complejo de formación y de producción de conocimiento, concretado esto como un programa de doctorado, y en particular, uno cuyo objeto de estudio recogiera o correspondiera con los aprendizajes y producción derivada de los programas de maestría del CTA. Por lo que tuvo sentido que el objeto de estudio de este nuevo doctorado fuera la innovación educativa con uso de TIC. Como parte del proceso de construcción del programa, se tuvo en cuenta las fortalezas del CTA y de su grupo de investigación para soportar el doctorado, experiencia docente y producción intelectual de alto nivel. Además, se vio conveniente aprovechar la trayectoria y experiencia de otros grupos de investigación de la universidad, con el ánimo de generar sinergias en materia de enseñanza e investigación, y con ello construir un programa mucho más sólido y con mejor respaldo. Como resultado de lo anterior, se sumó el Grupo Innovación y Estrategia, catalogado actualmente en A1 de la Escuela Internacional de Ciencias Económicas y Administrativas, con lo cual el programa ganó muchísimo en materia de aplicación de métodos, procesos e investigación en innovación, aunque en campos no educativos, pero que dada su naturaleza son perfectamente aplicables al mejoramiento de productos, servicios o estructuras en el ámbito de la educación. El objeto de estudio del doctorado fue uno de los elementos que más influyó en su diseño. Lo primero que habría que decir es que lo mínimo que se espera de un programa sobre innovación es que sea innovador. Para ser coherentes con su objeto de estudio, este doctorado no se basa en lo que pareciera adecuado o pertinente de la manera tradicional en la que se conciben los doctorados, sino que obedece a las lógicas que subyacen en su objeto de estudio. En ese orden de ideas, habría que reconocer que tanto la investigación como la innovación comparten 2 características clave. La innovación se aprende innovando y la investigación investigando. Además, ninguna de ellas se favorece de hacerlo en soledad o aislamiento. Todo lo contrario, se hacen mucho mejor cuando se hacen con otros. Por otra parte, la innovación no se aprende ni se lleva a cabo en abstracto, sino que requiere de un contexto concreto de aplicación, es decir, para este caso, de una problemática educativa concreta que intervenir y a la cual se pueda apuntar para su mejoramiento o transformación. Del análisis del objeto de estudio se deriva una de sus primeras características diferenciadoras. Los doctorandos no desarrollan sus competencias en innovación e investigación de alto nivel, ni generan nuevo conocimiento a partir de tesis doctorales individuales, sino participando decidida y activamente, y además en equipo, de la solución de un problema educativo real, a través de un proyecto concreto de innovación educativa con uso de TIC, el cual se constituye en un ecosistema de aprendizaje, innovación e investigación que funciona como una comunidad.
Otro aspecto diferenciador del doctorado que se deriva de su objeto de estudio es la concepción de presencialidad. Si bien este doctorado se reconoce como un programa presencial, no opera de forma centralizada sino distribuida. Es decir, que en algunos momentos y para algunos propósitos, el investigador en formación y las personas con las que interactúa, profesores, invitados, coinvestigadores, expertos, etc., se desplazan hacia la sede del doctorado Universidad de La Sabana. Pero en otros momentos y para otros propósitos, es este grupo de personas el que se debe desplazar hacia los lugares en donde se desarrolle el proyecto de innovación educativa. Es decir, hacia el contexto en donde se está interviniendo el problema educativo que dio origen al proyecto. El desarrollo del proyecto de innovación e investigación implica que muchas de las actividades de acompañamiento, supervisión, ejecución e investigación se deben hacer directamente en el contexto dentro del cual se ha planteado la implementación de la innovación educativa. Esto conlleva a que en algunas ocasiones las interacciones entre el equipo de innovación e investigación se desarrollen en distintos espacios, ya sea que se concurra a ellos de manera presencial o a través de mediaciones tecnológicas. Como la operación del doctorado se basa en proyectos de innovación colaborativos y no en tesis doctorales individuales, la concepción misma de corte debe ajustarse y dejar de referirse a un conjunto de personas quienes inician al mismo tiempo un proceso de formación doctoral, sino a un conjunto de personas que pertenecen a un proyecto de innovación en el que se desarrollarán sus competencias de nivel doctoral. Por tal motivo, las cortes en este doctorado no inician en función de un momento específico en el año, cortes anuales o semestrales, sino cuando el proyecto tenga los fondos suficientes para operar y garantizar así que todos los procesos y recursos necesarios para lograr el desarrollo de las competencias están disponibles para sus participantes. La duración de los estudios doctorales iniciará en la fecha de apertura de la convocatoria a participar de cada proyecto de innovación educativa y finalizará 3 años más tarde con una duración máxima de 4 años que permita cubrir posibles contingencias del proceso de formación doctoral. Como se mencionó anteriormente, el diseño de este doctorado obedeció no solo a la historia y trayectoria académica e investigativa del CTA, a la naturaleza de su objeto de estudio, sino que además se aplicaron ciertos principios educativos que produjeron una impronta característica. El primero de ellos es que los doctorandos no tienen que aprender lo mismo al mismo tiempo ni de la misma manera, lo cual produjo una transformación no solo en la concepción, sino en el diseño del currículo del programa. Algo que sucede muy frecuentemente en los programas doctorales es que distintos doctorandos con distintas tesis doctorales con objetos de investigación distintos deben asistir a seminarios o cursos ya sean temáticos e inclusive metodológicos, sobre temas que no tienen que ver con los objetos de estudio de sus tesis, ni con sus intereses de formación o de investigación. La afirmación, estos cursos que deberían tomar todos los doctorandos, resulta a veces en extremo difícil de llevar a la realidad de manera razonable, dada la gran diversidad de objetos de estudio de las tesis doctorales. El resultado de esta situación, en muchos casos, es el aprendizaje de temas interesantes y pertinentes al objeto de estudio del programa, pero muy poco prácticos y aplicables a las tesis doctorales, lo cual se traduce finalmente en aprendizajes descontextualizados, poco profundos y escasamente duraderos. Siendo personas diferentes con talentos, expectativas e intereses diferentes, se esperaría que los doctorandos no aprendan las mismas cosas ni de la misma manera. Bajo esta perspectiva, la estructura curricular en este doctorado no se concibe como un conjunto de contenidos predefinidos, que se enseñan predeterminadamente a lo largo del programa, los mismos para todas las cortes. Por el contrario, habrán de concebirse como componentes que se activan dependiendo de lo que el proyecto necesite, de lo que cada doctorando necesite, en el momento en el que se necesite. Desde allí, el currículo no responde a la lógica de los contenidos, sino que se basa en los requerimientos de las actividades, ya que es a partir de ellas que se generan los diversos espacios en los que se desarrollan todas las competencias del programa. Este principio de reconocimiento de la individualidad y diferencia de cada doctorado generó a su vez una forma muy particular de concebir y enfrentar la evaluación de los aprendizajes en el doctorado,
En atención a la individualidad de cada doctorando al momento de su vinculación al programa, no solo se habrá de realizar un diagnóstico personal de sus competencias en innovación e investigación, sino que se delinearán sus objetivos personales de desarrollo para estas competencias, a partir de reconocer sus intereses y expectativas de formación, lo cual indica que la formación en este doctorado se basa en el establecimiento de rutas personales de aprendizaje. En este doctorado, la evaluación de los aprendizajes implica la existencia de procesos de diagnóstico, seguimiento y verificación de los procesos de desarrollo de las competencias en investigación e innovación, los cuales se conducen mediante la aplicación de un instrumento que relaciona las 10 competencias del programa con los resultados esperados de aprendizaje de cada tipo de actividad formulada para los proyectos de innovación e investigación. Es importante recordar que la evaluación del desarrollo de las competencias no se realizará con base en un estándar que se aplica a todos los doctorandos por igual, sino a partir de la formulación de objetivos personales de desarrollo de las competencias en innovación e investigación. El diligenciamiento de los instrumentos de la evaluación de las competencias lo deberá hacer cada doctorando a manera de autoevaluación y un miembro de su comunidad de innovación e investigación a manera de coevaluación. Por otra parte, el componente de heteroevaluación en este proceso evaluativo lo aporta la comunidad académica internacional, a partir de la evaluación y aceptación de los artículos que componen su tesis doctoral, por compendio de publicaciones y al menos de una ponencia con resultados de investigación. Un segundo principio educativo aplicado al doctorado tiene que ver con la fuerza del ejemplo como factor de aprendizaje. Los proyectos de innovación e investigación en donde se desarrollan las competencias propuestas en el doctorado están compuestos por los doctorandos, un líder de innovación, un líder de investigación investigador principal, y un conjunto de profesores invitados cuya selección corresponderá, como ya se mencionó anteriormente, a las necesidades del proyecto y a la de los doctorandos que se forman en su interior. En atención a los principios de coherencia curricular en este doctorado, el rol de los profesores invitados tiene sentido en tanto los doctorandos puedan aprender de su experticia y experiencia de forma directa, a través de su participación en los proyectos de innovación. En ese sentido, los profesores del doctorado no dan clases ni orientan conferencias o seminarios para los doctorandos, sino que participan de los procesos de innovación, en los cuales se investiga para generar nuevo conocimiento sobre el proceso y objeto de la innovación. En otras palabras, los doctorandos aprenden, no escuchando al profesor, sino participando junto a él en el proceso de innovar y en el de investigar. En síntesis, los profesores comparten sus conocimientos en acción con los doctorandos. Para mayores detalles, se invita a consultar el PEP, Proyecto Educativo del Programa, o el documento maestro de su creación.